Kaypacha chayapi, kushillami, kikinon pakta kanata yachaymanta musu rikuchikunatapa muspa, kutincha chayamuna hupanchi. Shinami kaypachapika más sacerdote pakta kikinon kapasunchi. Gracias, Narciso. Nos encontramos en la parroquia San Rafael y desde el Parque Central les damos la cordial bienvenida a un programa más de Bajo un Mismo Sol. A continuación, los titulares. Campamento infantil en la comunidad de La Calera. Los comerciantes del mercado de los ponchos alarmados por supuestos cambios que aplicaría la municipalidad de Otavalo. Un performance de Amar Alam. O dicho al revés, Mala Fama, el proyecto de música que va ganando popularidad en Ibarra. Y no puede faltar el método para aprender quichua, Mushuk Muyo. Así comenzamos nuestro programa. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. Jóvenes quichuas de la comunidad de La Calera, en Cotacachi, realizaron un singular campamento infantil en el que los niños y niñas tienen la oportunidad de que los abuelos les transmitan los saberes que han acumulado a través del tiempo, utilizando para ello la palabra. Así es, siendo los quichuas una cultura eminentemente oral, los abuelos también tuvieron la oportunidad de enseñar a las nuevas generaciones sus conocimientos. Veamos. La comunidad de La Calera se encuentra ubicada a 5 minutos de Cotacachi y, como en muchas comunidades quichuas, la transmisión cultural y el fortalecimiento de la identidad en estos tiempos globalizantes es una preocupación. A fines de agosto se realizó en esta comunidad el campamento vacacional Wawakunapak Tupari, en coordinación con las autoridades locales, asociaciones comunitarias y ONGs. Con la hoja del poroto. Cuando tiene una cortadura, por ejemplo, le está sangrando. Con la hoja del poroto. Mi abuelita me acuerdo Y así nos amarramos con hilito. mi abuelita cogía la hojita del frijol, la hojita pero tiene la que tierna, la hojita tierna. Y si no hay frijol, toca amarrarnos un papelito. Se le machaca el frijol y se le pone en la herida. Entonces eso te ayuda a que le pare la sangre. El eucalipto sirve para la garganta. Sí, para la garganta. ¡Atunguna! ¡Achata! ¡Yaguarta! Facilitadores, niños y adultos compartieron los conocimientos transmitidos y recibidos de sus mayores en las comunidades a las que pertenecen. Los papás que se interesaron o se engancharon con esta idea de que en un encuentro así se puede trabajar con los niños en el tema del fortalecimiento cultural, entonces fueron los papás que enviaron a los niños a que participen de esta actividad. Este encuentro de los niños con los abuelitos tenía esa virtud de querer cortar esta brecha generacional y volver a hacer que se encuentren los abuelitos con los niños y que mutuamente se retroalimenten, por un lado el abuelito transmita el conocimiento, ¿no es cierto? Y los niños recepten y entonces se siga con el ciclo de transmisión y continuidad del conocimiento, de la costumbre, de la tradición. Como el proyecto de democratización de la cultura busca o pretende
tiene como objetivo el apoyar las iniciativas, los emprendimientos relacionados al fortalecimiento de la cultura, al fortalecimiento de la identidad cultural, del sentimiento de pertenencia, con las reuniones, encuentros, conversaciones, acercamientos que hemos tenido con los diversos grupos con los que desde un inicio entramos en contacto y hasta la actualidad seguimos en reuniones, programaciones de agenda para continuar con el trabajo de fortalecimiento de la cultura. Ha sido ese desde un inicio, el de acompañar, apoyar, hacer seguimiento y tanto económico como técnico, ¿no?, sobre los emprendimientos e iniciativas relacionadas al fortalecimiento de la cultura, en este caso del pueblo quichua, y Otavalo y Cotacachi. En este encuentro, Wawakunapac Tupari se vio acortar la brecha intergeneracional entre adultos y niños, ya que se logró establecer un espacio en el que los taitas compartieron juegos tradicionales que están en proceso de desaparición, como son los juegos mortuorios. Nosotros como mamá, como papá, como abuelos y todo, estamos comentando lo que realmente pasa en la realidad, en nuestra naturaleza, en nuestro campo, como que no les interesa. Entonces el objetivo es de que ellos aprendan, vean qué es lo que pasa, lo malo y lo bueno. Entonces ahí creo que un poco trabajar fuertemente pensamos que es con los niños y los jóvenes, para que ellos puedan ser el futuro buenos dirigentes dentro de la comunidad, ¿no? Y que no se pierda más que todo nuestra identidad, sea en todo sentido. Esta fue una oportunidad también para contar cuentos, leyendas que son parte de nuestra tradición oral que se va olvidando. Wawakunataka usata hapiwaychi nishkanin umapi. Chayka usataka hapishpa piukaypika ama takarinkichu nishkanin kay kunga tullupika ama takarinkichu nishkanin chaymanga ama chayashpayanga kaykunataqa shina usataka maskay nishkanin. Chayka ali yachawpika chifichaka ishkay shimita charishkanin kaypipa shimi kaymanpa shimi nachu. Esta es una sola de las varias actividades que es necesario hacer y que deben nacer de la planificación, de lo que decía yo, de las mismas propuestas, de las necesidades y de las iniciativas que desde las mismas comunidades emerjan. Al futuro nosotros esperamos con realizar estas actividades, quisiéramos o esperamos de que uno de los niños sean líderes para que ellos sean, que impulsen toda esta actividad y que no se pierda, porque prácticamente ellos son los futuros dirigentes, ¿no?, que siempre tengan en la mente de que estos juegos no se pierdan y sigan transmitiendo a los compañeros, a los vecinos, a los jóvenes entre ellos, y que siempre vayamos valorando, porque igual con la migración y todo se ha estado un poco dejándose de hablar nuestra propia lengua también, nuestro propio idioma. Entonces ahora estamos, por ejemplo, en este campamento tratando de que vayan entendiendo y hablando en quichua. Nosotros como mujeres, como dirigentes, nuestro mensaje es de que nunca perdamos nuestra costumbre, nuestra identidad, ya que es muy importante, somos muy ricos en nuestra personalidad como indígenas. Tenemos mucha sabiduría, que realmente debemos ser orgullosos de lo que somos. Yo creo que los jóvenes y niños que ahora actualmente están en estos caminos realmente deberían de valorar lo que nuestros padres, nuestros ancestros han vivido. Y cuando hay estas oportunidades, aprovechen y aprovechemos para
nuestro futuro, nuestros hijos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hace pocos días, la comunidad de comerciantes del mercado de los ponchos en Otavalo recibió sorprendida anuncios de la Dirección de Turismo y Desarrollo Local de la municipalidad sobre cambios y prohibiciones que se aplicarían a los comerciantes. Estos anuncios generaron reacciones alarmadas, por lo que nuestro equipo acudió al lugar para enterarse de lo que pasa. A continuación, el siguiente informe. En la Plaza de los Ponchos, los artesanos viven día a día la dificultosa labor de trabajar bajo el sol, los vientos, las lluvias, el frío y la inseguridad. Incomodidades que todos los comerciantes de este lugar deben soportar porque las cayambas ya no satisfacen las necesidades de trabajo de los comerciantes. El 26 de agosto, comerciantes y artesanos de la plaza se autoconvocaron a una reunión con el fin de presentarse ante las autoridades municipales y pedir explicaciones a las acciones que los municipales realizaron días atrás, interrumpiendo las actividades normales del mercado de artesanías. Las propuestas que vamos a demostrar al señor alcalde son las siguientes. Primero dice: el motivo de la presente es para darle a conocer que en Asamblea General con todos los artesanos hemos decidido que se suspenda el mapeo de la Plaza de los Ponchos totalmente, porque la que va a realizarse el 27 de agosto hasta el 3 de septiembre del presente año, ya que ha habido motivos suficientes como la retirada total, empezando con los compañeros, de retirar las camisetas que se exponen en la Plaza de los Ponchos. Tras largas horas de espera, finalmente, al mediodía, el alcalde invitó a la gente a pasar al auditorio para aclarar la situación. Buenas tardes. Están las puertas abiertas para que nos vengan a visitar y dialogar y conversar con todos los sectores, ¿no? En el tema de la Plaza de Ponchos, yo quiero darles la debida explicación, porque yo creo que así es como debemos manejarlo. Como alcalde, yo tengo la obligación de emprender una tarea planificadora, con planificación, porque no vamos a hacer las cosas sin tener la planificación adecuada. Bueno, primeramente, como nosotros hoy hemos estado aquí presentes, es por lo que había de la Casa de Turismo, nos había manifestado que van a realizar un mapeo en la Plaza de los Ponchos. Entonces queremos saber en qué consiste ese mapeo y de pronto será que tenemos ventajas o desventajas para los artesanos. ¿Qué quiere decir un mapeo? El mapeo quiere decir saber cuántas personas están trabajando en la Plaza de Ponchos y según eso poder planificar las obras que vamos a hacer en beneficio de ustedes, compañeros. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Lo que el Colegio de Arquitectos requiere y nosotros también necesitamos es saber cuántos vendedores tenemos en la Plaza de Ponchos y a base de eso hacer la respectiva planificación. Lo que nosotros queremos definitivamente es que la Plaza de Ponchos se constituya en un atractivo turístico, como ha sido siempre. Mi pregunta es esto, ¿no? Bueno, la pregunta de todos. Yo vendo también muchos años, como todos los compañeros, pero en mi caso yo no dispongo de puestos, ya. Pero la cuestión es esto, ¿no? Yo creo y todos los compañeros creemos que, o sea, la información que usted quiere adquirir abajo, pensamos que aquí en el municipio existe, ¿no es cierto? Porque paga todos los años las matrículas y todo. Por ejemplo, si es que usted manda a una comisión abajo para que saque la información, no va a ser lo correcto, porque mire que los dueños a veces no salen, puede ser 15 días, un poco más, por cuestiones personales, y quienes laboramos más somos los que no tenemos puestos.
los que tienen puestos son pocos, ¿no es cierto, compañeros? Entonces es la preocupación porque en el momento que saque la información va a ser la incorrecta. Vamos a obviar el tema que nos habían pedido los miembros del Colegio de Arquitectos, nos habían pedido que si es posible les demos un dato correcto de cuánta gente está ahí. Pero en cambio, si es que ya están registrados aquí, pues vamos a trabajar con esos datos, ¿no es cierto? Entonces, esténse tranquilos de ese lado. Pero yo estoy seguro que ustedes sí quieren que haya una intervención del municipio para poder cambiar pues la plaza de ponchos en una planificación. Yo estoy seguro que nadie se va a oponer, que todos están de acuerdo en que hagamos y le demos ya una nueva fisonomía a nuestra plaza de ponchos, ¿no es cierto? Entonces, ahora compañeros, el otro punto. Algo que salta a la vista es la desunión de los comerciantes. Al interior de la Plaza de los Ponchos existen varias agrupaciones, cada una velando intereses independientes. En la Plaza de los Ponchos no existe una agrupación que represente a todos y vele por los intereses colectivos de comerciantes y artesanos. Esta idea del mapeo nace más bien como una necesidad, ¿no? Es un requerimiento de información respecto del número de comerciantes y vendedores respecto a cada cual giro o actividad. Esta información es importante para elaborar los términos de referencia de los proyectos. Se desinformó posteriormente, ¿no? En el cual se decía, ¿no?, que se iban a quitar los puestos y todo ese tipo de cuestiones, y se les había explicado a los comerciantes y vendedores que el catastro o censo se lo iba a hacer posteriormente, que ni siquiera estaba involucrado en el presupuesto de este año. Los puestos son públicos, eso pertenece al cantón, al municipio, pertenece a la ciudad. Ellos están utilizando los puestos, ¿sí?, porque mediante la modalidad de una matrícula, un permiso de funcionamiento, les da la facultad de hacerlo. Tenemos que tener obligatoriamente la base de datos de la gente que va a trasladarse, si no, imagínense el gravísimo problema que sería el trasladar a los comerciantes. Aquí no hemos venido a quitar puestos a nadie, ¿sí? La gente que legalmente tiene sus puestos es la gente que va a permanecer. Por el momento, los artesanos intentan seguir normalmente con sus actividades y esperan nerviosos a las acciones que vayan a tomar los funcionarios de la municipalidad. Es innegable que el mercado de los ponchos es un lugar que necesita cambios importantes. Una nueva infraestructura y ordenamiento que permitan mejores condiciones de trabajo para todos son urgentes. Pero si estos cambios son deseables, es indispensable que los comerciantes y artesanos se unan y propongan y permitan estas mejoras. Sobre este tema hay mucho que decir, y si la ciudadanía tiene interés en profundizar sobre cómo trabajan, qué problemas tienen los comerciantes del mercado, y si principalmente los dirigentes del mercado no nos niegan su información, seguiremos tratando el tema del mercado de los ponchos. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Pachamama, la naturaleza. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la naturaleza en quichua. Rasu. Nevado. Puyu. Nube. Mayu.
río, Cuchi, arcoíris, Hatun Kucha, laguna, Ñan, camino, Pacha, cascada, Rumi, piedra, Urku, montaña, Iyapa, rayo, Sacha, selva, Uksha, paja, Kiwa, hierba, Inti, sol, Pata, borde, orilla, Yura, planta, Sisa, flor. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta kashkaman ali tutata charipaychi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Amaf Alam es un proyecto musical moderno, juvenil, alternativo, pero con raíces quichuas. Esteban, ibarreño de nacimiento y de procedencia quinchuquí, es quien desarrolla este proyecto. Conozcamos más de este trabajo en el siguiente performance realizado por Esteban Lema. Veamos el siguiente reportaje. Mi nombre es Esteban Farinango y en este momento estamos en medio del proceso de creación del proyecto de Amaf Alam, el cual fusiona música de nuestros abuelos con música contemporánea digital. Toda mi familia, mi papá, mis tíos tocan guitarra y cosas así y coleccionan música. Entonces siempre escuchaba canciones de pequeños, no específicamente de andinos, pero de todo género. Por una parte es personal, como estaba en la búsqueda de sonidos diferentes, que era lo básico de una guitarra y una batería y cosas así. Quería algo más, no sé cómo explicar, pero que tenga diferente textura. Y a partir de eso surgió que descubría más y más música, diferentes géneros y cosas así, que influenciaron a que haga, no sé, mezclas, luces, sonidos, a veces de naturaleza o así. Bueno, con lo que toco consta de un micrófono conectado a este procesador de efectos. Por aquí podemos grabar y lupear lo que sea que grabemos. Esta es una batería análoga, todo es análogo. Este es un secuenciador con sintetizador incorporado. Este también de acá es un sintetizador. Y este es lo mismo, pero con teclas más grandes y más opciones para hacer diferentes tipos de sonido. Ahí yendo a Peguche y eso, ahí conocí a más gente que toca diferentes instrumentos como gaitas, violines, arpa, que últimamente me ha interesado bastante. Y nuevos sonidos, eso es lo que he estado buscando.
nada, le conocí al man y a Abdul, y él sabía tocar temas de que todo el mundo tocaba en Inti Rhyme y eso, y dije, podríamos hacer algo con eso. Entonces le dije un día que caiga a la casa y grabemos algo. Y él empezó, le dije que toque lo que él sepa tocar y grabé ahí eso y empecé a hacer algo, le puse como que batería de fondo y empezó a crearse un tema que se llamó Peluche Tío. Se llama Peluche Tío, es del papá de un amigo, loco. Sí, y es bien sonado en Peluche, las bandas de pueblo, así en las fiestas de los pueblos le tocan así. Y acá, ya, este man no ve con sus ideas también. Ahí salió algo y sí está por ahí en las redes esa musiquita. Claro, ya les dejan el muy bien. SoundCloud. Para mí eso es música, pero simplemente es eso, música y querer explorar más allá de los que siempre escuchamos en la radio o donde sea que estemos, porque eso es, no sé cómo decir, pero es como una música genérica, todo tiene la misma estructura, las mismas bases, no varía en nada, solo varía el artista. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. Shinami kay rikuchikukunawan kutincha kikingunapa wasikukunaman chayamunajupaskanchi. Shukpunllakaman kuyashkamashikuna. Y con esta vista preciosa de la iglesia aquí en San Rafael, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Amigos, les esperamos la próxima semana.
Chao.